Bienvenidos, hoy 13 de noviembre, yo soy Verónica Silveri y Karina Yapor está en una asignación especial. Empezamos. Altos funcionarios militares le presentaron al presidente Trump opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela. Mientras tanto, avistan dos buques de guerra a menos de 50 kilómetros de ese país. Trump promulgó la ley que puso fin al cierre gubernamental más largo y restablece el funcionamiento federal tras 43 días. Y Claudia Sheinbaum acusa que la marcha de la generación Z es financiada y manipulada por la derecha internacional para usar a los jóvenes como oposición política. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. Iniciamos nuestro noticiero desde la Casa Blanca, donde en las últimas horas se llevó a cabo una reunión en la que siguieron discutiendo todas las opciones para la siguiente fase de golpes al narcoterrorismo del régimen de Nicolás Maduro. Juan Esteban Silva nos tiene los detalles de lo que hasta ahora se ha confirmado por parte de la administración Trump. Juan Esteban. ¿Qué tal? Yo los saludo desde la Casa Blanca. En esa reunión que ustedes mencionan estuvo el secretario de Guerra Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Kane, otros altos mandos. No se ha tomado una decisión sobre la siguiente fase, que son esos ataques en tierra. El presidente Trump ha negado que haya decidido bombardear Venezuela, pero también ha dicho, si así fuera, no se lo diría en respuesta a la prensa aquí en Washington, algo que es evidente cuando se trata de operaciones militares. Recordemos que sí hay movimientos. El USS Gerald Ford, el portaaviones más importante que tiene Estados Unidos, ya está en el área de responsabilidad del Comando Sur. Así que sí hay movimientos, con más de 20 ataques entre el Caribe y el Pacífico, casi 80 señalados criminales que han muerto en las operaciones. Estados Unidos avanza en esa lucha contra el narcotráfico e insiste en señalar a Nicolás Maduro como la cabeza del cartel de los soles, como un líder también del narcotráfico. Miren ustedes lo que ha dicho el secretario de Estado, Marco Rubio. Look, this is a counter-drug operation. The president's ordered it in defense of our country. It continues. It's ongoing. It can stop tomorrow if they stop sending drug boats. The Maduro regime is a narco-terrorist regime indicted in the Southern District of the United States for narco-terrorism. But more importantly, they're also a transshipment organization that allows these groups to operate from their national territory. They allow drugs to be shipped. They openly cooperate with the shipping of these drugs towards the United States and Europe, by the way, so maybe they should be Sobre este tema también se pronunció el secretario de Guerra, Pete Hegseth. I mean, if you're trafficking drugs to poison the American people, and we know you're from a designated terrorist organization, you're a foreign terrorist and a trafficker, we will find you and we will kill you. No one is better. No one is better at tracking and networking and mapping and hunting than the American military. La molestia es porque, por ejemplo, Reino Unido ha decidido no seguir con esa cooperación de compartir inteligencia con los Estados Unidos. Lo mismo había anunciado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, imagínense ustedes. Pero el ministro del Interior, Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia, en pantalla ven ustedes el mensaje que ha publicado, es que sigue esa cooperación con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Y en el caso de Panamá, por ejemplo, se había señalado que supuestamente era un lugar de entrenamiento, se había dispuesto para entrenamiento de un posible golpe contra Venezuela, lo que dice el presidente de Panamá, José Raúl Molino. Los ejercicios que se convienen hacer con unidades militares de los Estados Unidos es un protocolo que se autoriza por parte del Ministerio de Seguridad, no solamente en el Darién, en Fuerte Sherman, que es un lugar apto, muy idóneo para ese tipo de entrenamiento. Ahí no hay ningún tipo de presencia militar no autorizada por Panamá. Panamá negando ser base para operaciones de Estados Unidos contra Venezuela, pero los movimientos en el Caribe, en el Pacífico, están siendo bastante claros. Estados Unidos no va a tolerar que cada embarcación, como dice el presidente de los Estados Unidos, siga matando a cerca de 25,000 personas por cuenta del flagelo de las drogas. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva.
Muchas gracias, Juan Esteban. Y mire, 2 buques de guerra estadounidenses fueron avistados hoy a 50 kilómetros de la costa venezolana frente al estado de Falcón. Se trata del destructor USS Stockdale y el crucero USS Gettysburg, que navegaban en aguas internacionales dentro de la zona económica exclusiva de Venezuela. La maniobra, interpretada como una demostración de fuerza, se enmarca en el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir redes narcoterroristas. Los buques equipados con sistemas avanzados de combate bordearon Aruba y Curazao antes de posicionarse frente al litoral venezolano, elevando la tensión con el narcorrégimen de Nicolás Maduro. Y un juez federal ordenó la liberación de más de 300 personas detenidas en operativos migratorios realizados por el gobierno en el área de Chicago, tras determinar que las detenciones efectuadas durante la denominada Operación Midway Blitz violaron un acuerdo judicial vigente que prohíbe los arrestos sin orden judicial. La resolución establece que tras la liberación antes del viernes, que será bajo fianza a 13 detenidos arrestados por ICE en Illinois y retenidos en Texas, Missouri y otros estados. El DHS deberá presentar informes detallados sobre 615 personas detenidas sin orden judicial entre junio y principios de octubre, y antes del 21 de noviembre liberar a 313 inmigrantes considerados de bajo riesgo de fuga y cuya detención haya violado el acuerdo Castañón-Nava. Quienes no sean considerados un riesgo para la seguridad pública podrán ser liberados bajo fianza de $1.500 y quedarán sujetos a monitoreo electrónico, incluyendo dispositivos de GPS en el tobillo. Y California ha revocado 17,000 licencias de conducir comerciales otorgadas a inmigrantes tras una auditoría federal que detectó irregularidades en la vigencia de los permisos. Según la Agencia Federal de Seguridad de Autotransporte, las licencias fueron emitidas a personas cuyo estatus migratorio no permitía su validez. La medida busca reforzar el cumplimiento de las leyes federales y garantizar la seguridad en las carreteras, luego de incidentes viales que involucraron a conductores no autorizados. El secretario de Transporte, Shane Duffy, criticó al Estado por actuar impropia y deliberadamente, subrayando la necesidad de que los estados respeten los límites legales al otorgar documentos oficiales. El caso reaviva el debate sobre la emisión de licencias a inmigrantes sin estatus legal vigente. Y decenas de congresistas demócratas instaron este miércoles a los estados de todo el país a través de una serie de cartas a bloquear el acceso de servicios de inmigración y control de aduanas, es decir, de ICE, a los datos de los conductores, explicando que semejante medida ya ha tenido lugar en varios estados del país, tales como Nueva York e Illinois. En las cartas, los legisladores señalaron que los 50 estados y Washington, D.C. deben hacerlo. Han puesto los datos de sus residentes a disposición de aproximadamente 18,000 agencias de aplicación de la ley federales, estatales, locales, tribales y territoriales en Estados Unidos y Canadá. Durante más de 2 décadas también añadieron que estas agencias policiales tienen acceso directo a los datos de sus residentes y pueden buscar y recuperar esa información sin el conocimiento ni la asistencia de los empleados estatales. Esto dicen las cartas. Y tras más de un mes de cierre de gobierno, ayer la Cámara de Representantes finalmente aprobó el proyecto de ley para reabrirlo. Ahora el Congreso dará inicio a largas discusiones para resolver asuntos tan importantes como los subsidios a la salud. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles. Adelante, Vanessa. Ayer terminó el cierre del gobierno más largo de la historia de este país, tras la aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley de financiación que unas horas después pasó al escritorio del presidente Donald Trump, donde fue firmado. Recordemos que lo que hace esta legislación es extender la financiación para la mayoría de las agencias hasta el 30 de enero y que incluye 3 proyectos de ley de financiación anual para algunas dependencias del gobierno. Y un punto fundamental es que este acuerdo no incluye la extensión inmediata de los subsidios al Obamacare que vencen a final de año y que han sido la demanda clave de los demócratas. Y ese fue el tema principal de los congresistas demócratas ayer en sus discursos. Veamos lo que dijo el líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, sobre los pasos que darán de ahora en adelante. We will continue to fight to lower the high cost of living,
House Democrats will continue to fight to address the health care crisis that Republicans have created. And House Democrats will continue to fight to extend the Affordable Care Act tax credits for tens of millions of Americans. This fight is not over. We're just getting started. Mientras tanto, los republicanos enfatizaron en que todo el sufrimiento ocurrido durante estas semanas fue culpa de los demócratas, empezando por el presidente Trump, quien aprovechó la firma del proyecto ayer para comentar el asunto. I just want to tell you the country has never been in better shape. We went through this short-term disaster with the Democrats because they thought it would be good politically, and it's an honor now to sign this incredible bill and get our country working again. El presidente también posteó ayer en Truth lo siguiente: los demócratas intentan sacar a relucir la farsa de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del gobierno y de muchos otros problemas. Los demócratas le costaron a nuestro país 1.5 billones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo muchos en riesgo. Cierro comillas. Por su parte, el speaker Mike Johnson también aprovechó para comentar sobre la situación del Partido Demócrata. On one side of the screen and on the other is the Democrat Party. And what have they done? What do they have to show for the last 10 months of government here? They shut the government down. They voted 15 times to close the government and exact that pain on everyone. We can never forget that. They haven't achieved anything beyond that except pushing ICE officers around and really spurring on political violence. So I want to say that there's a reason the Democrats are in disarray right now. There's a reason they don't have an identified leader of their party. There's a reason that their favorability, even amongst those in their own party, is at lowest of all time. They don't have a platform, a principle they can defend. They don't have a leader. Pues Johnson además dijo que los americanos se dieron cuenta después de este cierre qué partido trabaja realmente por el pueblo. Pues aunque la reapertura del gobierno es un gran logro, todavía vienen grandes retos para los congresistas, tanto demócratas y republicanos, que de ahora en adelante tendrán semanas de discusión sobre temas fundamentales como, por ejemplo, los subsidios a la salud. Y para hacer un balance de este cierre de gobierno que duró 43 días y que causó millones de dólares en pérdidas a los contribuyentes, hacemos contacto con Jaime Flores, director de Comunicaciones Hispanas del Partido Republicano. Jaime, bienvenido. Por supuesto que esto es una victoria, ¿no? 43 días esperando esto, pero ¿qué sucede con los daños que sufrieron los estadounidenses por este cierre? Verónica, los vamos a tener que pagar todos nosotros. ¿Y qué sacaron los demócratas? Absolutamente nada, fuera de demostrarle al país que les interesa más su partido, los caprichos del ala más izquierda del Partido Demócrata, que lo que realmente requieren los estadounidenses, que es un estado estable, un país en el que las cosas se puedan hacer con absoluta confianza. Muchos tuvimos dificultades con el tráfico aéreo, otros tuvieron problemas con el pago de sus salarios, gente que se quedó sin poder poner comida sobre la mesa de sus familias por no recibir las estampillas de alimentos ni los auxilios gubernamentales, todo por el capricho político de un grupo de senadores republicanos liderados por el senador de Nueva York, Chuck Schumer. Ahora, viendo que 7 demócratas y un independiente se unieron a los republicanos, deja claro la narrativa liberal del cierre republicano era una farsa, ¿no? Totalmente, totalmente. Nunca hubo un cierre republicano. El cierre era exclusivo. Los republicanos siempre votaron a favor de reabrir el gobierno. 15 veces los demócratas se opusieron a votaciones similares. Inclusive cuando se produce la votación final, después de aprobado en el Senado por la Cámara de Representantes anoche, algunos demócratas también votaron a favor de reabrir el gobierno, pero la gran mayoría de ellos, 209 demócratas, congresistas demócratas, siguieron votando porque siguiera cerrado el gobierno. Jaime, no puedo dejar de preguntarte esto. ¿Cómo se ve el Partido Demócrata de ahora en adelante, ¿no? Está mucho más roto, por lo visto.
completamente dividido, y además completamente dividido, pero dominado además aparentemente por el ala izquierda. Es decir, el resultado de la elección de Nueva York es una muestra clara de que ya los demócratas tradicionales, los demócratas que conocíamos como pues un partido con el que se podía sí hacer oposición, pero de alguna manera pues se podía gobernar un país, ya no existen. No sabemos con qué ánimo podría la gente votar por un partido demócrata para que maneje una de las cámaras o ambas, si ni siquiera son capaces de organizarse como partido, como colectividad de ellos mismos. Imagínate qué tal que tuvieran que manejar cualquiera de las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Realmente increíble. Y fíjate esto, Jaime, ahora que los demócratas sufren una derrota, sacan a la luz correos de Epstein, ¿no? O buscan revivir el caso con acusaciones poco claras y sin efectos o pruebas contundentes hasta ahora. ¿Es lo mejor que tienen de cara al año que viene? Lo decías tú mismo con las elecciones de medio término. ¿Es una desviación de atención por su responsabilidad en este cierre? ¿Crees que es lo que están tratando de hacer? ¿Una cortina de humo, por así decirlo? Sin lugar a dudas, no te quepa la menor duda. Además, porque todos sabemos que si hubieran tenido algo contundente, estos documentos, todos los procesos de Jeffrey Epstein estuvieron en manos de los demócratas durante toda la administración de Joe Biden. Si hubieran tenido algo que hubiera podido comprometer al presidente, así como lo persiguieron en las cortes por lo del 6 de enero, por los votos en Georgia, por el tema de una señora que lo demandó, por el tema de la financiación de los pagos que se le hicieron a otra, en fin, todo ese tipo de cosas que utilizaron contra él, para usar el Departamento de Justicia en contra de un adversario político, con toda seguridad lo hubieran usado si tuvieran alguna prueba contundente de alguna vinculación del presidente Trump con Jeffrey Epstein. No lo usaron, entonces no lo están usando ahora porque no lo tienen, pero les sirve para desviar la atención del gran fracaso que se anotaron con este cierre que nos costó muchísimo dinero, mucha sangre, mucho sudor y muchas lágrimas. Jaime, y otra cosa que no puedo dejar de preguntarte es que intentaron interrumpir, aparte de la apertura del gobierno federal, detener las acciones militares en el Pacífico contra los cárteles de la droga, cosa que evidentemente le daría un respiro al dictador y capo del cártel de los soles, ¿no? A Maduro. Ahora, sí. Esta movilización militar cuesta dinero, mucho dinero. ¿Se mantendrá solo por embarcaciones o crees que esta vez hay posibilidad de un golpe en territorio venezolano? Pues nosotros hemos creído desde el comienzo que tiene que haber algo contundente, es decir, no se envía toda una flota de estas características, toda esta cantidad de activos militares a un destino si no hay un objetivo específico y si sobre todo no se pueden traer de regreso resultados contundentes, de manera que tenemos la esperanza de que pues algo pueda suceder en el curso de los próximos días. Nos parece que puede haber sido el cierre del gobierno la razón por la que no se han tomado algunas medidas un poco más contundentes. Jaime Flores, director de Comunicaciones Hispanas del Partido Republicano, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Voz News. Siempre un placer. Saludos a toda la audiencia de Voz. Y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra una organización sin ánimo de lucro por supuestamente registrar a inmigrantes ilegales para votar. El fiscal anunció esta semana la demanda contra Joel Initiative Inc., que es una organización de base con el objetivo de aumentar la participación cívica entre los latinos más jóvenes en Texas. La oficina del fiscal general de Texas alega que la organización orquestó un esquema sistemático e ilegal de registro de votantes que está diseñado para sabotear la integridad electoral de Texas y permitir que los ilegales voten. La Casa Blanca reafirmó este miércoles el buen estado de salud del presidente Donald Trump luego de que los exámenes médicos más recientes confirmaran que su condición física es excepcional. Durante una rueda de prensa, la secretaria Karoline Leavitt explicó que la resonancia magnética a la que se sometió el mandatario en octubre en el Centro Médico Militar Nacional formó parte de su revisión médica rutinaria. Añadió que los resultados fueron evaluados por especialistas del centro y que todos coincidieron en que el presidente se encuentra en óptimas condiciones. Los resultados completos fueron revisados por los radiólogos y consultores que lo atendieron y todos coincidieron en que el presidente goza de una salud física excepcional. Y mire, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al volver, actualidad internacional. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental,
totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. Ya estamos de regreso, seguimos con actualidad internacional. El Departamento de Estado designará a 4 grupos vinculados a Antifa en Europa como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales específicamente designados. Esta medida marca un precedente al equiparar a estas células con grupos como ISIS y Al-Qaeda. Las organizaciones activas en Alemania, Italia y Grecia están acusadas de atentados con bomba, tiroteos y violencia política. La designación implica congelación de activos y prohibición de ingreso al país, además de sanciones penales para quienes colaboren con ellos. La decisión amplía la política antiterrorista del presidente Trump, reforzando el compromiso de Estados Unidos con la seguridad nacional frente a amenazas ideológicas extremistas. Y el Departamento del Tesoro impuso sanciones a un grupo de redes multinacionales que apoyan los programas de misiles balísticos y aviones no tripulados de Irán. El departamento declaró que una de las redes se centraba en una empresa de 3 personas a la que denominaron Asociación MBM, formada por el ciudadano alemán Marco Klink, afincado en los Emiratos Árabes Unidos, y 2 ciudadanos iraníes afincados en Irán y Turquía, Majid Dolaka y Bahim Kayumi. La asociación ha adquirido y transportado cientos de toneladas métricas de ingredientes para propulsores de misiles desde China en ese periodo de tiempo, según el departamento. Además de los 3 ciudadanos, el Tesoro también impuso sanciones a otras 29 personas de entidades de 7 países, entre ellos Alemania, India y Ucrania. Y este jueves se conmemoran exactamente 10 años de los peores ataques terroristas de la historia de Francia. En la noche del 13 de noviembre de 2015, 9 yihadistas pertenecientes al Estado Islámico realizaron una serie de atentados coordinados con fusiles de asalto, granadas y chalecos explosivos, convirtiendo París en un campo de batalla que en apenas 3 horas dejó 130 muertos y más de 400 heridos, muchos de ellos de gravedad. Todos los atacantes eran ciudadanos franceses y belgas, nacidos o criados en Europa. Eran yihadistas de segunda generación radicalizados en el continente europeo. El dolor sigue vivo, indicó el presidente Emmanuel Macron, asegurando que Francia sigue recordando a sus víctimas. Y en materia económica le contamos que el gigante automovilístico japonés Toyota, líder mundial del sector, anunció hoy que invertirá hasta $10.000 millones adicionales en Estados Unidos en los próximos 5 años. El anuncio se produce en momentos en que Washington presiona a Japón para que realice inversiones por un valor de $550.000 millones en territorio estadounidense a cambio de una reducción de los aranceles impuestos a las empresas niponas. Esta nueva inyección de recursos elevará el total de las inversiones de la empresa en Estados Unidos a cerca de $60.000 millones desde el inicio de sus actividades en territorio estadounidense hace casi 70 años. Esto lo precisó Toyota en un comunicado. Escuche esto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Red de Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, sancionaron a la familia Gista, un grupo albanés con presencia en México, quien es señalada de ser propietaria de casinos y restaurantes irregulares que habrían favorecido el blanqueo de capitales y el lavado de dinero con apoyo del cártel de Sinaloa. En el comunicado, las autoridades estadounidenses sancionaron a 27 empresas ligadas a este presunto grupo criminal. Además, revocaron los permisos a 10 establecimientos de este tipo para ingresar y mantenerse activos en el sistema financiero de los Estados Unidos. El Gista Organized Crime Group está encabezado por Luftar, Aber, Ramiz, Fatos y Fayón Gista, quienes, de acuerdo con la OFAC, utilizaron establecimientos de apuestas y restaurantes de lujo en México para lavar ganancias provenientes de la venta de drogas. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum señala que la marcha convocada por la Generación Z para este sábado 15 de noviembre en México es pagada y tiene nexos con la derecha internacional. Escuchemos parte de lo que dijo la mandataria hoy en su habitual rueda de prensa. Las manifestaciones en nuestro país son libres. Nosotros estamos de acuerdo con la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Si hay jóvenes que tienen demandas, que
me parece muy bien que se manifieste. Ahora, el asunto aquí es quién está promoviendo la manifestación. A lo mejor hay personas que vieron en las redes y se suman porque a lo mejor no están de acuerdo con nosotros, jóvenes. Pero es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización, para que no utilicen a nadie. La manifestación tiene como objetivo rechazar lo que califican como hartazgo social y está convocada para marchar hacia el Palacio Nacional, según el gobierno de Sheinbaum. Todos estos elementos muestran una campaña inorgánica coordinada para manipular el discurso juvenil y utilizar a la generación Z como vehículo político de oposición al gobierno. Esto dijo el gobierno de Sheinbaum. Y la administración Trump está tomando medidas enérgicas contra los túneles excavados por cárteles mexicanos en la frontera suroeste. Las autoridades destacan que los túneles se construyen y se utilizan para el contrabando de drogas, armas y personas, también de otros tipos de contrabando ilícito. Dos de los principales hallazgos de este año se produjeron en las zonas de alto tráfico de El Paso, Texas y San Diego, California, donde algunos cárteles operan desde hace años. El lunes, el Departamento de Seguridad Nacional lanzó una convocatoria para un contrato de $100 millones para ampliar el PDS como parte de su programa Cross Border Tunnel Threat, con el fin de hacer guerra a los túneles del narcotráfico. Y vamos a nuestra segunda pausa comercial y al volver estamos con nuestros analistas para discutir los temas más relevantes del acontecer noticioso. No se vayan. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. Ya estamos de regreso, seguimos ahora con esto. Altos funcionarios militares presentaron al presidente Trump opciones actualizadas para posibles operaciones militares en Venezuela, incluidos ataques terrestres. Al mismo tiempo, se informó hoy que 2 buques de guerra de Estados Unidos navegan a unos 50 kilómetros de la costa de ese país. Hoy le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista de Voz, Silvio Canton Jr., analista político desde Texas, y Bianca Rodríguez, analista político. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Vanessa, voy a empezar contigo rápidamente. Con la aprobación de la ley de financiación, ya la administración Trump tiene resuelto ese delicado tema. ¿Podría ser la acción militar el primer tema de la agenda política de Trump en este momento? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que pensar eso es pensar más o menos con los deseos. No sé, tal vez me equivoque, pero creo que la prioridad en este momento del presidente está sobre todo en la cuestión interna, en las cuestiones económicas. Creo que hay mucha gente, de hecho, diciendo directamente, estoy hablando por ejemplo de un Jesse Waters en Prime Time, en Fox, diciendo: presidente, es hora de que deje de poner tanto los ojos afuera y se enfoque un poco más adentro. Entonces creo que tal vez la prioridad, si me preguntas por prioridades, yo creo que la prioridad tiene que ver con la cuestión económica. Sin embargo, eso no quiere decir que piense que el presidente va a dejar de un lado todo lo que está haciendo en el Caribe o ahora en el Pacífico. Digamos que la ampliación de las operaciones que han pasado del Caribe al Pacífico muestra que el presidente de verdad que tiene un compromiso con esta lucha contra el narcotráfico, y creo que lo vamos a seguir viendo, pero yo no lo llamaría prioridad. Yo creo que la prioridad está aquí, es la economía. Veremos qué sucede. Silvio, ¿qué implicaciones geopolíticas tendría una acción militar liderada por Estados Unidos en Venezuela, especialmente frente a actores como Rusia, China y Cuba que respaldan al régimen de Maduro? Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. Yo no creo que tuviera mucho impacto si es una acción limitada, quiere decir una acción totalmente dirigida o a destruir campos de terroristas o de narcotraficantes o remover a Maduro del poder. Pero si te metes más allá y metes tropas, tienes otro problema. No solamente es la opinión internacional, es la opinión doméstica.
aquí en Estados Unidos, porque yo te puedo decir que hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Es hora de concentrarnos en cuánto cuesta la carne y cuánto cuesta la leche y cuánto cuestan los precios, ¿no? Entonces, yo creo que tuviera más impacto interno, pero si es simplemente una operación de destruir campos o volar lanchas o tomar así esas acciones muy específicas, yo no creo que tenga mucho impacto. Y los rusos y los chinos, yo no creo que hay gran amor hacia Maduro por parte de ellos. Ellos van a recoger las piezas como sean. Entonces, yo en lo personal no prefiero una invasión. Yo creo que eso sería un gran error, pero eliminar a Maduro o a crear un camino para que él se retire, pues yo creo que eso sería muy bueno para la región, no solamente para los venezolanos, Verónica. Así es, a Maduro y a toda su cúpula. Bianca, algunos de los países de la Unión Europea han criticado la legalidad de las acciones contra el narcoterrorismo en Latinoamérica. Reino Unido es uno de ellos. Por más impresionante que parezca, ¿por qué crees que hacen esto y cómo puede manejar Estados Unidos este tema con estos países aliados? Bueno, obviamente es un tema un poco complejo porque por un lado se supone que sean aliados y no necesariamente queremos llevarnos mal con ellos, pero yo creo que sí, lo que el secretario Marco Rubio deja muy en claro es que al final del día los que van a tomar la decisión son ellos, son los Estados Unidos, y que al final implica también al resto del mundo, pues todos los países siguen muy de cerca las decisiones que toman los Estados Unidos, porque además tiene un efecto dominó todo lo que nosotros hagamos acá con todos los países. Entonces, por más que ellos intenten hacer recomendaciones, yo creo que al final de cuentas ellos van a seguir el mismo playbook estadounidense independientemente, y esto es algo que además del tema de la autonomía, obviamente yo siento que acá el gobierno actual tiene un interés en lo que está pasando en Latinoamérica, precisamente con Nicolás Maduro y con Venezuela. Ya lo han dejado muy en claro en diferentes reportes que por un lado quizás se han filtrado o por otro lado ellos mismos han dejado en claro así públicamente. Así que si van a tomar una decisión es con toda la información que tienen actualmente, no lo van a hacer, ¿verdad? Como de un día para otro apresurados, pero lo van a hacer con la intención de finalmente ya acabar con lo que está pasando allá y los efectos que están teniendo estos regímenes autoritarios, dictatoriales y todo lo que está pasando con el tema de los narcotráficos y los narcotraficantes. Entonces, por eso yo creo que, pues yo confío mucho en este gobierno y lo que la administración está haciendo actualmente. Así es, sin duda alguna será una operación muy bien preparada de asidarse, y hay que recordar pues porque por supuesto es un tema de seguridad nacional, es narcotráfico, es un narcorégimen. Vamos ahora con este asunto. Luego de 43 días de parálisis federal, el gobierno se prepara para restablecer sus operaciones. Aunque la promulgación de la ley habilita los fondos de manera inmediata, expertos anticipan un retorno gradual de los empleados, la restitución de los servicios esenciales y la regularización de los pagos pendientes. Vanessa, voy a empezar contigo. ¿Cuál es tu balance de este cierre? Lo has estado cubriendo todos estos días. ¿Y qué es lo próximo del gobierno en este asunto? Pues es una muy buena noticia que por fin se termina el cierre más largo de la historia de este país. Sin embargo, las semanas que vienen no es que vayan a ser color rosa, no es que se hayan acabado los problemas. Recordemos que esto lo que hace es extender la financiación hasta el 30 de enero y discusiones muy importantes para el país y bastante complicadas entre demócratas y republicanos, como por ejemplo los subsidios al Obamacare, todavía hay que resolverlos. Entonces, podría suceder que a finales de enero estemos otra vez en la misma situación. Y hay, digamos que una presión muy fuerte, no solo de parte de los demócratas, que ponen este talking point de los servicios de salud, sino también en general yo creo que de todos los americanos. Hay como una especie de petición de que se arregle tanto la economía, o que se haga más por la economía más bien, y también de los servicios de salud, que obviamente la salud en este país es muy costosa. Entonces, las semanas que vienen igual siguen siendo muy complicadas para los congresistas y bueno, para el presidente, que tendrá que poner soluciones sobre la mesa. Silvio, tu balance sobre este cierre y cuál crees que es el próximo paso del gobierno en este asunto. Bueno, no ganaron mucho en 40 días los demócratas, podemos decir eso desde el punto de vista de que ganaron.
Exactamente que perdieron, yo no sé, pero sí no ganaron lo que ellos querían. Yo creo que lo que cambió aquí el juego fue cuando el presidente Trump se le ocurrió eso de decir que le vamos a dar el dinero a los consumidores para que ellos directamente compren un seguro, y eso de pronto puso a los demócratas defendiendo a las compañías de seguro del lado de ellos. Entonces yo siento que eso fue lo que cambió el juego, pero Vanessa tiene razón, todavía queda una bronquita más que se tiene que hacer antes del final de enero. La diferencia entre la situación ahora y la que vivimos es que esta vez Trump va a estar metido en las negociaciones. Y yo siento que si tú presentas bien las cosas y las explicas mejor, porque por lo menos va a haber un debate, entonces es mucho más fácil explicar Obamacare y decir a la gente, no estamos contra ayudar a las personas, pero simplemente continuar los subsidios no es una solución lógica. Digo, Obamacare se tiene que cambiar completamente, no se puede hacer de un día para otro, pero yo siento que esta vez el presidente Trump va a estar más metido en por lo menos las negociaciones, y eso va a ser mucho más fácil o va a ser más difícil, debo decir, para los demócratas poder ganar la guerra de demagogia como la estaban ganando hasta cierto punto antes de que Trump salió con lo de que darle el dinero directamente a los consumidores, Verónica. Bianca, lo mismo para ti, tu balance sobre este cierre y qué es lo próximo, el próximo paso del gobierno en todo este asunto. Lo primero es lo que estaba mencionando Vanessa, que ahora en enero tienen que volver a tocar el tema, no hay de otra, pero sí esto quedaba más que pues tenía que suceder, o sea, ya desde hace 45, casi 6 días es que se esperaba que esto se resolviera. Qué pena que los demócratas tomaron a todo el país en vano solamente por su juego político, por avanzar un juego político que al final ni recibieron en esta instancia. Pero sí tienen que ahora tocar el tema, y yo lo que les recomiendo a los republicanos es que traten de manejar el mensaje de messaging war ahora con más fuerza, porque toda la evidencia, todos los hechos están de nuestro lado. Es obvio que los que cerraron el gobierno fueron los demócratas, no fueron los republicanos. Los republicanos estuvieron consistentemente votando a favor de una resolución continua, limpia, sencilla, para poder pagarle a los millones de empleados federales, para que las personas, los millones de estadounidenses que reciben ayuda pudieran continuar recibiendo estos servicios sin interrupción. Y obviamente todo lo que hemos visto, los efectos catastróficos en los aeropuertos, los miles de vuelos cancelados, los que seguirán siendo cancelados en los próximos días, y que ya la Reserva Federal y diferentes grupos económicos han dicho que ya a estas alturas el daño ha sido tan significante en la economía, que son $1,000 millones que nunca vamos a volver a recuperar, y eso es una pena, ¿no? Porque por tanto que los demócratas se pintan como a favor supuestamente de la clase trabajadora, demostraron ser el total opuesto, porque a ellos no les molesta seguir con esto, no sé, estar en este tipo de situación, porque al final de día ellos siguen recibiendo un cheque. Así que por eso es tan importante ahora más que nunca dejar en claro, recordarle a los estadounidenses a diario, esto es culpa de los demócratas. Nos vamos a volver a encontrar en una situación similar en enero si no resolvemos el asunto, y hablar de lo fallido que ha sido el programa de Obamacare, de cómo extender subsidios o intervenir gubernamentalmente desde el 2013 hasta el día de hoy, solo ha hecho que estos precios, estos premiums, sean mucho más costosos para todos, para los que son emprendedores que tienen que costearse enteramente estos programas, como para los que son empleados full time, que el empleador les cubre una parte, igual tienen que pagar más y más, y cada año se pone más costoso, y la cobertura es una porquería, ¿no? Entonces es un tema que se tiene que trabajar, y yo creo que, vuelvo y repito, los hechos, los números, todo está de nuestro lado. Solo falta ahora de poder digerir esa información apropiadamente para que la gente finalmente entienda qué es lo que verdaderamente está pasando y de quién es la culpa. Y justamente hablabas de eso, Bianca, el cierre demócrata. Vanessa, el presidente Trump dijo hoy en Truth Social que los demócratas están utilizando el caso Epstein para desviar la atención de su reciente fracaso, en particular el cierre de gobierno. ¿Qué opinas sobre esto? Pues que por más que millones de americanos de pronto quieran saber qué es lo que en realidad yo creo que todo el mundo quiere saber qué en realidad pasó con Epstein, todo el mundo quiere tener más información, todo el mundo tiene dudas.
por más que mucha gente tenga dudas, yo creo que sí, por lo menos debiera parecerles curioso que justo el día que se terminaba el cierre del gobierno más largo de la historia, los demócratas deciden filtrar a la prensa unos correos que en realidad es que no prueban nada. No prueban nada. Es decir, la gente puede tener preguntas y puede tener dudas, pero eso no prueba absolutamente nada. Es más, el nombre de la víctima que aparece ahí censurado es una víctima que ya habló muchas veces, que en el pasado habló y dijo directamente que el presidente Trump nunca se portó mal con ella, que nunca lo vio haciendo malas cosas. Entonces, yo creo que aquí se juntan verdades con mentiras. Es decir, es verdad que muchos americanos no se sienten contentos con la forma en la que de pronto se ha manejado esto, pero eso no quiere decir que esos correos que salieron impliquen o sean prueba de nada contra el presidente Trump. Lo mucho que uno podría decir es que de pronto despierta dudas de alguien, pero no es ninguna prueba de nada. Y lo que sí es bastante curioso y muestra la forma de actuar de los demócratas es que filtren eso el día que se tenía que estar hablando del cierre del gobierno para efectivamente distraer la atención, y que durante los 4 años de la presidencia de Biden pues no hablaron nunca de Epstein, y ahora de repente se les despierta una obsesión por Epstein de la nada. Esto es una cortina de humo, la hacen mucho los personajes de izquierda. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Ya estamos de regreso y en una decisión histórica en la lucha contra el extremismo político, Estados Unidos ha designado a varios grupos antifa europeos como organizaciones terroristas. Esta medida busca frenar el avance de redes violentas que, bajo el disfraz de antifascismo, promueven ideologías raciales contrarias a los valores democráticos, cristianos y constitucionales de Occidente. Seguimos con nuestros analistas. Silvio, voy a empezar contigo. ¿Cómo manejarán los aliados en ese continente la designación de grupos antifa europeos como organizaciones terroristas, y cómo podría fortalecer la postura internacional de Estados Unidos frente al extremismo de izquierda? En este caso, pues hablamos también de muchos países de Europa que los vemos hundidos en lo que es este tipo de ideología. Bueno, lo que opinen los países europeos es lo que opinen ellos, pero al fin del día Estados Unidos tiene que protegerse de estos elementos. Vivimos en un mundo donde hay personas malas y enemigos que están dispuestos a hacer barbaridades. El otro día, creo que fue en California, cuando había una reunión de la fundación esta de Charlie Kirk. Viste un poquito de eso aquí en Estados Unidos, gente atacando ahí en esa reunión. La realidad es que estos grupos existen, que son un peligro para las democracias, y es bueno que Estados Unidos vea el mal, ese tipo de mal y ese tipo de enemigo, los identifique, los ponga en la lista y tome la acción necesaria. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con esto. Yo creo que es importantísimo entender que hay malos y que esos malos quieren hacer cosas malas. Y de eso se trata, Verónica. Es así, mucho se habla de lo blanda que suele ser la política europea, ¿no? Aceptan todo y realmente les pasará factura. Bianca, ¿hasta qué punto estas designaciones reflejan un cambio estratégico en la política exterior estadounidense hacia la amenaza del anarquismo global y el marxismo radical? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la seguridad interna? Bueno, esto lo que permite es que los Estados Unidos pueda tomar acción antes de que estos grupos puedan causar algún tipo de daño en los Estados Unidos. A ver, yo sé que mucha gente quizás ve y dice, ¿por qué nos importa estar designando grupos terroristas a nivel internacional si aquí no se consideran, verdad, grupos que estén en estos momentos, uno podría decir por ahora, gracias a Dios, posando un tipo de amenaza directa a nosotros? Lo que sí se sabe o lo que se ha investigado es que obviamente lo que es Antifa no es una red tradicional como cualquier otro grupo terrorista, como nosotros descubrimos, como por ejemplo con ISIS o como vemos con Hamas, ¿no? En el sentido de que no tienen una organización tradicional
hierarchical, una jerarquía. Entonces, son grupos, son círculos, son cosas que se encuentran de diferentes maneras, pero a propósito para que uno no los pueda encontrar o que pueda llegar a la raíz de estos grupos de una forma más fácil, y al final operan de una forma muy sofisticada porque reciben fondos de diferentes personas, de diferentes grupos, personas que no son cualquier tipo de persona, obviamente reciben estos fondos de grupos y personas adineradas que tienen un interés pues diabólico, yo podría decir, en causar daño en todos los países que son y que forman parte de la civilización occidental. Entonces, sí, esto es algo que es muy importante hacer porque, vuelvo y repito, sí permite tomar acción desde antes, o sea, congelarle cualquier tipo de cuentas bancarias, financieras, cualquier tipo de afiliación que ya estén quizás planificando acá en los Estados Unidos. También esa colaboración con otros países que son aliados a nosotros. Y por lo menos ya les envié el mensaje que nosotros, los Estados Unidos, los está velando y los está velando muy fuerte para tomar acción. Es así, combatiendo el terrorismo moderno. Vanessa, ¿está perdiendo Europa la guerra contra el radicalismo antioccidental? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, que estamos viendo en Europa digamos, unas situaciones muy extremas que para algunos parecen salidas de un libro de ciencia ficción y que los ciudadanos europeos no se explican por qué están pasando. Y creo que el asunto es que las élites de Europa están tomadas por personas de extrema izquierda que efectivamente incluso a veces lo que quieren, su objetivo es causar caos y daños a sus países. Por eso el hecho de que el presidente Trump esté ahorita en la presidencia es una situación que no solo tiene efectos en América, no solamente tiene efectos en Estados Unidos, en América, sino también en Europa y en el mundo entero. En realidad creo que Trump no solamente es el presidente que más consecuencias, digamos, traerá para el país en los últimos años, sino para el mundo entero. Y el hecho de que haga este tipo de designaciones lo que hace es poner en aprietos a esas personas que forman parte de esas organizaciones y a quienes quieran o hacer negocios con ellos o de pronto pasarles los crímenes o los delitos que hagan. Y entonces es un avance digamos, es uno más de los impactos que tiene el presidente Trump en materia internacional. Silvio, ¿qué será de Europa, de ciertos países de Europa, realmente la mayoría que se prestan también a todas estas prácticas? Bueno, primero de todo, déjame recordar a todo el mundo que Antifa no tiene una página de Facebook donde anuncian cuál es la próxima reunión y dónde se van a reunir para la fiesta de Navidad. Digo, ellos son una organización que opera de una manera muy secreta. Ahora, lo que está pasando en Europa es una perfecta tormenta entre la inmigración a la loca y no reproducirse. Ese es el otro problema que ellos tienen. La cultura en Europa, la cultura europea en Europa, cada día está más y más, casi cometiendo suicidio. Yo acabo de leer ayer, por ejemplo, que en Italia la tasa de reproducción por mujer es 1.13. Necesitas 2.1 para mantener tu población. Entonces quiere decir que estos países se van a poner viejos y ¿quién va a llenar esos huecos? Pues no van a ser italianos o españoles. Entonces ellos tienen una crisis bastante grande y si no empiezan a resolverla, como yo le dije a un amigo, vete a Europa y tomas muchas fotos, porque las cosas que uno identifica con Europa a lo mejor ni están ahí, porque cuando entra gente nueva de culturas diferentes, esas cosas que nosotros valorizamos, por ejemplo, yo que tengo un abuelo español, nací en Cuba, pero mi abuelo era español, eso a lo mejor en 50, 100 años ya no existe, porque haya sido derrumbado y quién sabe qué es lo que pusieron en el lugar de eso. Entonces hay una amenaza completamente al oeste, a nuestras tradiciones, a nuestras culturas. Es algo bastante, bastante serio y los europeos no quieren oír lo que yo acabo de decir, prefieren hablar de Trump.
Exactamente, hacerse oídos sordos, pero lo dije anteriormente, les pasará factura. Seguimos ahora con este asunto. Las autoridades de California planean eliminar 17,000 licencias de conducir que tenían como titular a inmigrantes tras descubrir supuestas irregularidades en la vigencia del documento y su estatus migratorio. Bianca, ¿está California tomando medidas más estrictas para corregir el otorgamiento indebido de licencias a indocumentados o simplemente se vieron descubiertos por las autoridades federales? No tan solo que se vieron descubiertos, sino